Guatemala, aquí dice Presidencia de la República de Guatemala, escribe. Entonces, obviamente, aquí dice, la Corte ha establecido que cuando un Estado reconoce su responsabilidad internacional por violaciones a la Convención Americana ocurridas antes del reconocimiento de la competencia de la Corte, dicho Estado renuncia a la limitación temporal al ejercicio de su competencia respecto a los hechos o las violaciones reconocidas, otorgando así su consentimiento para que el tribunal examine los hechos ocurridos y se pronuncie sobre las violaciones que configuran al respecto. Y el Estado de Guatemala reconoció. Es decir, la Corte ya ha resuelto al respecto y si se vuelve a presentar un caso, ellos van a decir, Guatemala ya ha aceptado otras resoluciones. Y ya, por eso no tiene sentido seguirse, por eso te digo que es un Entonces, desgaste. ¿por qué pedir que deroguen el acuerdo si de todos modos el acuerdo no tiene sentido? Es que ni siquiera es aplicable, por eso te digo que el problema no es jurídico. ¿Cómo vas a aplicar un acuerdo que dice Corte Internacional de Justicia? ¿A quién se la vas a aplicar? ¿Cuál es el procedimiento a seguir en este momento? Según yo entiendo, el gobierno lo que pretendía, por lo menos hasta la semana pasada, era entregar de manera formal esta declaración solemne mediante un acuerdo gubernativo. Que lo que te digo, eso no se puede hacer, porque si tú no estás de acuerdo con el sistema interamericano, lo que haces es denunciar. Renuncias a él denuncias el denunciándolo. Pacto de San Pero José, entonces hay algo más de fondo acá. como lo hizo Venezuela, y en su oportunidad en la época de Fujimori, que quiso intentar denunciar el Pacto de San José. Bueno, si el acuerdo no tiene sentido y no tiene ninguna validez por los errores de redacción y por lo que usted ya nos explicaba, entonces, ¿hacia dónde van? ¿Qué es lo que ustedes esperan de la respuesta del presidente? Porque está claro que hay una decisión, que en buena medida está influida por el señor Hernández Forno, de que no se acepte esa competencia de la Corte para estos casos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es lo que yo te digo decir, por Guatemala misma, por el prestigio de Guatemala misma, no puede estar corriendo el riesgo con un acuerdo tonto. Y segundo, creo que también hay una intención de dar un mensaje también a nivel nacional. Entonces, Guatemala sí ha sido condenada, ni siquiera es porque, por ejemplo, cuando se han presentado los casos de masacres, ni siquiera se ha conocido la masacre como tal. Se ha condenado al Estado de Guatemala por la falta de investigación, por la falta de justicia, por la denegación de justicia prácticamente, y por la serie de violaciones que eso conlleva, pero no porque conocieron los casos de 1987. En el caso de la desaparición forzada, sí, porque es un delito continuo. Por eso te estoy diciendo que aquí se conoció Molina Tyson, Chitay y Blake. Y ahora el diario militar. Pero en el fondo, toda esta discusión que sostenemos hoy y que hemos sostenido a lo largo de tantos años, lo que refleja es que la nuestra es una sociedad que aún no llega a convicciones respecto a lo ocurrido durante la guerra, o que una buena parte de la sociedad, en este caso el gobierno, simple y sencillamente no quiere admitir que aquello que ocurrió tiene que tener una consecuencia legal, económica, concreta. Aquí lo que ha habido es una negación realmente a lo ocurrido en nuestra historia reciente. Y lo que se trata de imponer es aquí, creo que lo que estamos ahorita en discusión y eso es lo que se está discutiendo es quién gana la interpretación de la historia. Y por eso sigue la negación de lo del pasado. Discutimos sobre la interpretación de la historia, si fue tan grave o no fue tan grave lo que ocurrió en el país. Entonces, tú no puedes decir que no existieron las violaciones a los derechos humanos y que te vengan a decir, por ejemplo, en las exhumaciones de Cobán, que ese era un cementerio anterior y tenés a todas las osamentas, pues, con señales de tortura, con los brazos para atrás, y te digan, es una falta de respeto. O que nieguen la veracidad del diario militar cuando aparecen cadáveres de personas que están incluidas en ese diario. Así es. Y que la Corte concluye de que efectivamente obedece a una política de Estado en ese momento, porque eran los que encontraron en las fosas y se lograron identificar su ADN, fueron capturados en diferentes lugares y asesinados en una misma fosa. Helen, ¿qué se augura con la sentencia del diario militar, que fue ahora en diciembre y que pues, el Estado tendría que erogar por lo menos 60 millones de quetzales? Para los peticionarios, en el caso concreto, primero hay que aclarar que el tema de reparaciones es un derecho que tienen, incluso aquí en Guatemala, que tienen todas las personas que son víctimas, incluyendo en la legislación nacional. Siempre. Incluso cuando te sacan una sentencia te dicen cuánto tiene que pagar precisamente por la reparación. Entonces no es una cosa nueva ante el sistema interamericano. Quizás lo que difiere son los criterios de cómo se hacen las reparaciones. No son otros 100 pesos. ¿Qué es lo que estábamos hablando? La sentencia del diario militar. De la sentencia del diario militar. Entonces, en el caso del diario militar, para muchos de los, yo diría que para los peticionarios que ahí están, el tema económico no es lo fundamental.
las sentencias en el sistema interamericano lo que tienen es un sentido reparador. ¿Por qué? Porque primero es un tribunal que es totalmente imparcial y objetivo, cosa que aquí en Guatemala no lo tenés por la falta de certeza jurídica, por las amenazas que tenés, por la falta de respeto, por la invisibilización que le hacen a los guatemaltecos, víctimas de la violencia. Entonces, el peticionario que acude ahí, que acordémonos que es subsidiario, porque estas personas tienen 30 o 20 años de estar en el sistema de justicia. Entonces, ese es un derecho humano porque está garantizado en la Constitución Política de la República en sus primeros 4 artículos. Tú tenés, tu derecho humano es el derecho a la justicia, a la paz, a la seguridad. Te lo dice el artículo de la Constitución. Esos son tus derechos humanos. No es lo que todo el mundo dice, es que eso es lo que tiene que ver con... Helen, no será lo principal el pago, pero se exige el pago. Y se termina recibiendo ese pago. Claro, porque es cumplimiento de una sentencia. Entonces... Bueno, pero también porque hay un deseo del demandante de obtener ese pago. Pero nuevamente, vuelvo a decirte, eso no excluye que las víctimas puedan llegar a acuerdos con el Estado, posterior a la sentencia. ¿De un pago inferior, por ejemplo? De un pago inferior o de... Porque ahí es donde tú entras a negociar, si tú quieres llamarle así, todo lo que tiene que ver con el tema de reparaciones. Reparaciones no solamente es la parte económica, también hay unas reparaciones no económicas que tienen que ver con la dignidad de las personas. En la parte económica, el señor Arenales Forno siempre la menciona usted. Usted es una de las resarcidas, su familia, mejor dicho. Sí. ¿Y por qué el dinero, dice usted que no es importante, y si se recibe? Si te lo están dando, ¿y por qué lo vas a negar? A ver, ¿hay algo de malo que te resarce? ¿Es un crimen? No, pero el punto aquí y la discusión se ha girado en torno al dinero. Un grupo de gente que no está de acuerdo en que el dinero se utilice para... Pero es porque él quiere llevar, pero es que esa es una desinformación o es una estrategia que él quiere llevar a decir, lo más importante de las sentencias es el dinero. Pregúntale a todas las víctimas si el dinero ha sido lo más importante por lo que te lleva. La gente lo que quiere es justicia. Lo que quieren es que te reconozca, que tú me reconozcas a mí como ser humano. No son objetos. Pero eso se está todo produciendo lo que lo ha dicho, realmente. por ejemplo, hoy todo lo que Pero decía, se está produciendo ese reconocimiento real. No se reconoce, si lo que hace es una invisibilización de las víctimas. Ahí es donde tú ya no le reconoces la dignidad de la persona. Es que es decirte, tú no existís. Cuando tú le querés denegar justicia, cuando tú no le querés pagar nada, es lo que te digo, ¿para qué tenés el PNR? A ver si le han dado el PNR lo que requiere. Entonces, es otra vez la burla a la víctima. Sí, yo te voy a dar justicia y yo te voy a pagar. Ni justicia ni resarcimiento. Pero es que ahora son las dos cosas, porque antes tampoco no se cumplió ni con todo lo que establecía el PNR. Todos los casos. Ni dignificación, ni... Todos los casos que están en la sentencia, en la Corte Interamericana, ningún caso ha sido cumplido en su totalidad. Todos los casos están con falta de cumplimiento de sentencias. Helen, un último punto. ¿Por qué es legítimo que la víctima demande una reparación de parte del Estado? Una reparación económica. ¿Por qué es legítimo? Ese es un principio de derecho que vos tenés, que si a vos ¿Te causa un daño? Yo te tengo que reparar. Si yo te choco el carro, yo te tengo que pagar. ¿Y qué hay de malo que yo te tenga que pagar? ¿Y cuál es el criterio cuánto pagar? Porque el PNR no paga más de 24.000. Para eso están los actuarios. ¿Qué criterios sigue la Corte? Bueno, los actuarios, hay actuarios que te hacen, porque no es lo mismo un maestro de educación primaria a un médico. Entonces los ingresos que tiene un maestro no es lo mismo que lo que pueda tener un doctor. Entonces es todo el tiempo o todo el dinero que dejó de recibir durante el tiempo que está desaparecido, o está muerto o desaparecido. Entonces, si yo te choco a vos, tú tenés derecho a que yo te pague. A que repares mi vehículo. ¿Y qué es lo que haces? Tenés uno del seguro que te viene a decir... Y si le quitan la vida a alguien, el derecho que tienen sus sobrevivientes es que se les pague lo que esa persona hubiera producido en el caso de seguir viviendo. Así es. Ese es el principio que se sigue. Ese es el principio y hay actuarios. Y debería haber una discusión de quién lo paga, Helen. ¿No deberían también las personas involucradas en esos hechos? Bueno, el Estado lo paga porque fue el Estado quien lo mató y fue el Estado que utilizó recursos del Estado para la desaparición o la masacre o la tortura de esa persona. Helen, pero en esos términos, pagarle 24.000 quetzales a los sobrevivientes de una víctima por medio del PNR es realmente no reconocer lo que esa persona pudo haber producido en su vida. Que nadie puede producir esa cantidad de Por eso te estoy diciendo que aquí lo que se trata es de ignorar al ser humano.
Y además ellos te llaman el principio de igualdad, que es lo que quieren reclamar en el artículo 2. Sí, tenés un principio de igualdad, pero es de acuerdo a tus especificidades y a tus particularidades. Yo te vuelvo a decir, no es lo mismo el ingreso de un campesino, de un maestro de educación primaria, de un médico. Y ahí estás reconociendo vos el principio de igualdad, que todos tenemos derecho a la reparación. Y eso no te hace a ti vos ser codiciosa, ambiciosa. Ni descalifica tu ni demanda. descalifica tu demanda. ¿Acaso es la gente lo que te busca es la justicia? Y el que te reconozca. Bueno, lean ahí el testimonio de un testigo que andaba con los huesos de su ser humano diciéndole, esta persona existió. Helen, hay un último punto. Si esta sociedad tiene todavía dificultad para admitir lo que ha ocurrido durante la guerra en nuestro país, ¿no hay una parte de responsabilidad de los activistas de derechos humanos en no haber logrado persuadir a esa sociedad, a ese sector reacio a admitir todo lo que ocurrió y a reconocerlo? En una guerra, lo que te estoy pidiendo es que hagas autocrítica. En una guerra, mira, yo diría que en ambas partes lo que tenés es gente radical. Y con gente radical al final se unen porque llegan a pensar lo mismo. Entonces, lo que aquí se necesita realmente es tener gente abierta que esté dispuesta, honesta, que esté dispuesta a que discutamos estas cosas. Pero si llegas a posicionamiento, o sea, radicalismo, por supuesto que no avanzás. Esa es una cosa. Y siendo críticos, autocríticos. Y luego la otra cosa, lo que se debe considerar en cualquier país que está en guerra, siempre está la imposición de una historia, o quién gana la interpretación de la historia. Y normalmente la va a ganar quien ha sido el ganador de la guerra. Él va a imponer su versión de la historia. Él va a poner su historia. Y eso es lo que se está discutiendo ahora. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco para conversar con analistas respecto a esas decisiones de cambios en el gabinete, en el Ejecutivo, que ha determinado hoy el presidente de la República.